Buenas noches. Hoy en Directo al Punto analizamos a solo 9 meses de que se abra el periodo de erradicación de candidaturas para las próximas elecciones del 2016, la imagen de los principales partidos políticos. Buenas noches y gracias por su sintonía. Esto es Directo al Punto. Como dijimos al principio, hoy nos acompaña el licenciado Armando Valdés, exdirector de comunicaciones de la campaña del gobernador Alejandro García Padilla, y el licenciado Ángel Cintrón, director de campaña del licenciado Luis Fortuño, exgobernador. Buenas noches y bienvenidos. Buenas noches. Hoy vamos a estar hablando, ¿verdad?, sobre a 9 meses. Faltan 9 meses para que se abra este proceso de erradicación de candidaturas en plena Navidad. Así que a veces las personas dicen, no vamos a descansar, así que estas Navidades van a estar bien sabrosas con el folclore, ¿verdad?, de la campaña, de inicio de campaña. Buenas noches. ¿Cómo visualizan estas elecciones o estas campañas primaristas y eleccionarias en cuanto a la economía? ¿Se recogerán los fondos? ¿Será más difícil? Wow. Bueno, yo, verdad, tal vez por edad o por millaje, he caminado un poquito más de campañas que Armando. Yo te diría que para bien o para mal, los procesos políticos siempre logran recaudar fondos, indistintamente de cómo esté la situación del país. Muchas veces, irónicamente, se recaudan más fondos para política que para causas benéficas importantes. Eso lo hemos visto a través de la historia, no es nada nuevo. Yo opto por pensar que sí, que va a haber herramientas para recaudar. Tengo que pensar que evidentemente va a hacérsele más difícil a los aspirantes que tengan que hacer sus recaudos, sobre todo las candidaturas grandes, que son las que requieren, las candidaturas de gobernación, comisionados, requieren más dinero para recoger. Pienso que por razón de la economía lo que puede sufrir un poco es la habilidad de recaudo del candidato a legislador de distrito, el candidato a alcalde de municipios más pequeños, que por razón de que hay menos disponibilidad, esa recaudación va a tender por fuerza de gravedad a irse un poquito más a las candidaturas estatales y puede ser que se le haga un poco más difícil. Pero la experiencia me ha dicho que los legisladores de distrito y los alcaldes de municipios pequeños siempre tienen herramientas sociales, de comunicación social, rústicas, que no requieren tanta inversión de dinero ni tanto gasto. Yo recuerdo a Tomás Bonilla, que en paz descanse, muchos años atrás fue legislador del área de Aguada, falleció ya hace unos años, un gran amigo y un gran puertorriqueño. Y nosotros, pues Tomás era muy particular y una vez le preguntaba, ¿verdad?, cómo él manejaba las cosas. Y cuando nos explicó que él de su bolsillo lo que gastaba eran 200 o 300 pesos y con eso hacía la campaña para la elección completa y estuvo 2 o 3 cuatrenios sin mayor contratiempo, porque su función social, ¿verdad?, porque el legislador de distrito es un trabajador social en esencia, era visitar a la gente, estar con la gente de su distrito constantemente en su cotidianidad. Y que él lo que hacía en año electoral, lo único distinto que hacía era que cogía una guaguita rentada o una guaguita que él tenía, le ponía algún dibujo o algo afuera para que se viera su candidatura y echaba a andar. O sea que no había una gran diferencia en sus gastos. Así que opto por pensar que pudiera haber algún elemento rústico en ese nivel, pero pienso que ya a niveles estatales, que el reto es diferente y que cada día hay más dependencia en los medios masivos de comunicación y tienen un costo. Y las redes sociales tienen más importancia, pero tienen costo también, no son necesariamente gratuitas. Pues yo pienso que sí, que los van a recoger a pesar de la contracción económica. Yo tiendo a coincidir con Ángel. Me parece que los partidos políticos tradicionales siempre logran recaudar el dinero para poder parear el fondo que les provee la ley en Puerto Rico. Dicho eso, obviamente hay unas circunstancias particulares en cada partido. En el Partido Popular, por ejemplo, hasta ahora pues no se vislumbra que vaya a haber un proceso primarista y por tanto eso le facilita al candidato único de un partido, incumbente en este caso, levantar dinero. En el caso del PNP, tienes 3 candidatos principales que se mencionan, aunque realmente solamente uno se ha públicamente expresado en cuanto a su candidatura, Pedro Pierluisi, pero tienes además a Ricky Rosselló, tienes a Tomás Rivera Schatz, que se especula que podría entrar en la contienda, y eso naturalmente de la base de donantes del PNP, pues lo divide en 3
campos separados. Ese va a ser incluso uno de los factores importantes que me parece que el elector del PNP va a tener al momento de tomar una determinación y de votar en una primaria, ¿verdad? ¿Cuál de los candidatos demuestra la capacidad para levantar recursos de cara a una elección general? O sea, en un análisis concienzudo, racional, de quién va a ser el candidato del partido de uno, me parece que la efectividad del candidato en levantar dinero tiene que ser un factor importante. Y por supuesto, ese factor, el hecho de que pueda levantar más dinero que los otros, a su vez alimenta una campaña publicitaria y unos recursos que tiene ese candidato que viabilizan el que pueda llevar su mensaje, como bien señalaba Ángel, a más personas, ¿no? Y en ese sentido es una ventaja importante en la política puertorriqueña. Yo creo que de cara al futuro tenemos que seguir evaluando mecanismos para nosotros poder ir reduciendo aún más el tiempo de campaña y el costo de las campañas para que no tenga que haber tanta inversión, pero hasta que eso suceda o en la medida en que continúe sucediendo, ya que incluso en este periodo se acortó el periodo de campaña, pues el dinero va a ser un factor importante y la capacidad de recaudar dinero de los candidatos va a ser un factor importante al momento de decidir. Licenciado, usted fue director de comunicaciones del gobernador, ¿verdad? García Padilla en aquel momento cuando era candidato. Muchos ha criticado la cuestión a veces de cómo el Partido Popular ha manejado la cuestión ahora mismo de gobierno mediática. Que si tenemos, por ejemplo, al representante, ¿verdad? Tatito Hernández diciendo que el que no pueda pagar la educación privada si se le impone el IVA, pues que lo saque, y distintos comentarios. ¿Usted cree que eso es un problema que tiene que trabajar la campaña de ser Alejandro el que se quede, ¿verdad?, a la cabeza del PPD para el 2016? Bueno, todo gobierno tiene problemas, oportunidades, retos, y destrezas, ventajas que tiene en sus capacidades de comunicación. Obviamente tú traes un ejemplo, en el caso del representante Tatito Hernández, que es una figura que aunque forma parte de la estructura del partido, no forma parte de la estructura gubernamental del Ejecutivo, ¿no? Es una figura electa por su propio derecho a la Cámara de Representantes y por tanto tiene capacidad y tiene el deber y la obligación. Pero un jefe de gobierno hace poco de gabinete, no me acuerdo si fue el director de Fomento o algo así, que dijo que el que no pudiera comprar afuera, que cargara con su loncherita para los almuerzos. O sea, ese tipo de expresiones mina la credibilidad de un gobierno que independientemente, ¿verdad?, el gobernador tenga responsabilidad o no, porque él no puede controlar, ¿verdad?, lo que diga cada quien en su campaña, pero le afecta ¿Usted cree que le afecte ese tipo de comentarios? Ciertamente hay que tener mucho cuidado con esas expresiones y uno recuerda una expresión como lo fue, digamos, el Sochi's Life en el cuatrinio pasado, que tuvo su efecto. Así que coincido contigo en que todas las expresiones que hacen los jefes de agencia, particularmente los jefes de agencia, tienen que medirse y calibrarse de una forma muy cuidadosa para que precisamente no tengan... ¿Se puede lograr eso? Yo creo que se puede lograr, sin duda, se puede lograr. Requiere obviamente mucha disciplina de parte de los jefes de agencia y de parte de todo el aparato de comunicaciones, pero sí se puede lograr. ¿Usted no visualiza que el gobernador tenga primaria o que ceda el espacio para otro? No, yo no visualizo que el gobernador vaya a tener primaria. Ángel, ¿cómo usted ve más la situación, verdad, dentro del Partido Nuevo Progresista? Como dijo el licenciado Valdés, se perfilan hasta ahora 3 posibles candidatos, ¿verdad? El licenciado Pierluisi, el doctor Ricardo Rosselló y el licenciado Tomás Rivera Chats. Pues mira, yo no sé, 2, 3, hasta 4. Yo no tengo remota idea de cuántos aspirantes. Eso lo sabremos en 9 meses, ¿verdad? Finalmente, quién radique. Más o menos. Yo, primero que todo, no estoy vinculado a ninguna aspiración de ningún amigo a la gobernación en esta etapa. Estoy como ciudadano observando, ¿verdad?, de las gradas, toda la dinámica que se da, interesantísima por demás. El Partido Nuevo Progresista tiene un poquitito más de cultura de primaria que el PPD, que también la tiene, pero en menos grado, ¿verdad? Yo creo que la primaria que más yo recuerdo fue en los 90, no me acuerdo bien si fue Héctor Luis Acevedo, Jorge Castrofón. Sí, hubo algunos eventos livianos. Yo creo que la primaria que más ha calado en la historia política puertorriqueña en términos de gobernación fue la del 2007-2008 de Luis Fortuño y Pedro Rosselló, porque yo creo que era la primera vez que había una primaria real, donde los dos eran potenciales aspirantes reales, no había un desbalance en términos de la capacidad de uno o del otro de poder llegar. Yo creo que es la primera vez en Puerto Rico que se pone a prueba ese proceso real a ese nivel.
y sacó mucha gente a su casa a votar. Salieron sobre 700.000 personas a votar en ese evento. Yo creo que eso permite que el PNP pueda entonces en este momento manejar de una manera relativamente saludable el reto que tiene por delante. Si tú me preguntaras si yo preferiría que no hubiese primaria, pues claro que todo el mundo preferiría que no hubiese primaria, ¿verdad? Porque hay una sensación a veces cierta, a veces falsa, de que eso evita riesgos. Pero también se ha probado lo contrario. En el 2007-2008 yo creo que la primaria entre Fortuño y Pedro Rosselló fue lo mejor que le pudo pasar al PNP en salud de unificar al partido. Y lejos de lo que la gente pensaba, que el partido se dividía, el partido no se dividió. Se unió fuertemente y fue sólido a esa elección. Así que yo creo que el riesgo no está en el evento en sí mismo, sino en la manera en que se maneja el evento y en la manera en que las personas comprometidas en cada uno de esos campamentos tengan un elemento de lealtad a la institución y tengan los dos sacos, el saco de ganar y el saco de perder, y sepan que después hay un compromiso con Puerto Rico. ¿Qué va a suceder? Yo no me atrevo a augurarlo, pero sé que vienen momentos interesantes. El reto grande para el PNP, y termino, es que se dé cuenta que tiene que atender su asunto temprano, porque nadie, subrayo, nadie tiene la capacidad de levantar $3 millones en 3 semanas. Y ese es el reto del PNP. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Y de regreso aquí a Directo al Punto, hoy conversamos con el licenciado Armando Valdés y el licenciado Ángel Cintrón sobre la imagen, ¿verdad?, aquí rumbo a las elecciones del 2016 de los principales partidos políticos. Licenciado Valdés, usted perfila, ¿verdad? Yo sé que el doctor Bernier ha dicho que no, el licenciado doctor Ferrer, ¿usted los vislumbra en la papeleta del Partido Popular en el 2016? Bueno, yo quisiera ver a muchas personas, muchos populares de buena voluntad en la papeleta, por supuesto, y David y Héctor, ambos, yo creo que serían una aportación o harían muchas aportaciones tanto al partido como a Puerto Rico si fuesen candidatos. No hacen falta todos los buenos populares en esa papeleta. La situación económica, ¿usted cree que le perjudique, se va a hacer el talón de Aquiles del Partido Popular rumbo al 2016? Bueno, históricamente, y las personas que estudian ciencias políticas saben que una situación económica difícil tiende a ser un indicador importante al momento de las elecciones. O sea, eso no podemos tapar el sol con la mano, ¿no? Y en la medida en que hay una recesión o una situación de depresión económica, los incumbentes tienden a pagar el precio por esa situación económica. Dicho eso, yo creo que aquí hay unos factores que podrían incidir. Obviamente está la reforma contributiva, habrá que ver qué sucede. ¿Usted cree que se debe bajar ese % al 16 o simplemente eliminarlo y bregar con otra propuesta? Voy a virar la pregunta un poco. Yo creo que se debe actuar de la forma más cercana a la propuesta original, de tal forma que se puedan reducir las tasas contributivas de los trabajadores en la planilla. ¿Cómo se logra eso? Si es con el 16, si es con el 14, si es con el 12, si es con otros impuestos a otros sectores, eso está evaluándose en este momento. Pero sí creo que es importante que se logre devolverle ese dinero al bolsillo del puertorriqueño, que eso logre activar la economía, la inversión y el ahorro. Y obviamente, ya que estamos en un programa de análisis político, creo que eso desde el punto de vista de las oportunidades de la administración de revalidar, ahí están cifradas las esperanzas, ¿no?, de que la gente en efecto sienta un alivio en su bolsillo y que eso repercuta favorablemente tanto en la economía como en los resultados de las elecciones. ¿Cómo cambia el panorama electoral de prevalecer la licenciada Alexandra Lúgaro? Ella podrá votar, porque ahora la ley electoral dice que tenías que votar en el 2012, ella tiene que ir a... Ella se reinscribió, pero... No, vamos a despejar el camino. Nada de eso es correcto. Indistintamente si ella votó o no, yo desconozco si ella votó o no. Hasta ahora hay una certificación. ¿Ustedes creen que eso es creíble? ¿Que ella votó? Bueno, es que no hay que pasar trabajo creyéndole o no. Tienen que buscar la lista electoral de la unidad electoral. ¿Ya dijeron que no? No, supuestamente no han buscado esa lista. Supuestamente hicieron una certificación a base de la computadora. Pero tienen que ir a la lista física y ver si está la firma de ella allí. Pero lo que pasa es que eso es más bien una discusión para materia de su credibilidad. No es un asunto que incide en su capacidad como elector.
Ella, si estaba inactiva por virtud de una determinación judicial, inclusive permanece hábil por 2 términos electorales. Pero además de eso, ella vino y se reactivó. Así que eso ya automáticamente le permite votar y le permite ser candidata. Obviamente, un candidato no puede ser candidato si no figura en la lista electoral. Pero ella figura ya en la lista electoral y el asunto desde ese punto de vista está atendido. Yo creo que en cuanto a esa materia, lo que queda pendiente es si ella es una persona que maneja livianamente su credibilidad o si ella es una persona que realmente está haciendo un planteamiento serio y la comisión tiene que manejar con más cuidado ese tipo de detalle de cuando emite una certificación, porque me parece que solamente ir a la computadora es un error, porque sabemos que es un data entry manual que no debe descansar en eso, la veracidad, sobre todo cuando todo está haciendo un planteamiento público, no un ciudadano privado. Pero yo creo que es ahí, ¿verdad?, el asunto de la licenciada Lúgaro y otras personas que puedan aspirar, es el reto de la fuerza de gravedad. O sea, hasta qué punto estos ciudadanos, indistintamente de las buenas intenciones que tengan, pueden realmente estructurar un mensaje coherente al país y ser efectivos en lograr la credibilidad de la gente para tener peso electoral. Siempre son bienvenidos, pero la realidad aritmética dice que bien cuesta arriba ese esfuerzo. Ahorita mencionamos lo de las redes sociales, el licenciado Valdés. ¿Va a ser bien primordial el uso de las redes sociales en estas campañas? Bueno, yo creo que ya lo está haciendo, ya lo fue en gran medida en el 2012, pero sin duda en el 2016 va a ser un factor importantísimo. Ya estamos viendo que el ritmo del ciclo noticioso, que antes en los 90 se hablaba del ciclo noticioso de las 24 horas, ¿no?, con los canales de cable en particular, que estaban continuamente produciendo noticias, ya hemos visto que eso se ha reducido de 24 horas a literalmente un ciclo de noticias de 60 minutos. O sea, cada hora puede haber un tema nuevo, puede haber un tema que necesita de una atención especial por parte del liderato político. Y eso va a ser un reto increíble, más allá de lo que logren hacer los candidatos en cuanto a proyección a través de medios sociales. Me parece que el gran reto va a ser en cómo uno responde a la vorágine y no permite tampoco que la campaña de uno se convierta simplemente en una campaña de estar reaccionando a diario a los 24 issues que pueden salir. No todo el mundo se conecta a las redes sociales todo el tiempo y no todo el mundo tiene acceso al internet todo el tiempo. Pero están generando, o sea, no es tanto el hecho de que no todo el mundo tenga acceso, lo cual sin duda es cierto, es que están generando noticias. Y particularmente hay unos públicos, los periodistas, que están muy atentos a lo que sucede en los medios sociales. O sea que ahí hay un ciclo de noticias que requiere de una atención minuto a minuto. Sí, que hoy últimamente no necesariamente la fiscalización se puede hacer de los partidos políticos a través de una conferencia de prensa, sino que hoy día cualquiera puede postear cualquier situación y después los medios que investiguen. Bueno, yo quiero intervenir en esa pregunta, gracias Armando, y lo hago a modo de una aportación al país. Hace tiempo ya vengo muy preocupado con el asunto de las redes sociales, porque tienen su lado bueno y su lado oscuro. El lado bueno, evidentemente, empodera al ciudadano común a tener más información, y siempre la información es poder y la información es educación. Y son un medio de comunicación. Y un pueblo educado, un pueblo que toma mejores decisiones. No hay duda que eso es sumamente positivo, además del elemento humano. Lado negativo, las redes sociales también se prestan para la manipulación de información incorrecta, para mentir, para engañar y para tergiversar. Difamar. Y vemos diariamente informaciones falsas, fabricadas, inventadas. ¿Y qué pasa? Que el ciudadano común, que no está preparado para poder discernir y distinguir en el momento y con la prisa en un teléfono, si lo que le están diciendo o quien se lo está diciendo, le está diciendo una verdad o le está mintiendo y lo está engañando, induce error. Entonces se crea este movimiento masivo en la calle, porque la red social, como tú dices, no todo el mundo lo va a ver, pero sí todo el mundo lo va a escuchar, porque el que la tiene, la comenta en el ascensor, en la cafetería, en la guagua pública, y comenta en voz alta, porque como está recibiendo el dato, lo verbaliza. Eso yo lo veo a diario, estoy todos los días en la calle trabajando. Así que tiene un efecto bien masivo, más de lo que tú puedas pensar. Mi preocupación y mi alerta es, como yo le digo a mis hijos desde chiquito, y se lo decía cuando era el medio tradicional, ahora es peor. Yo siempre decía, nunca crea más del 50% de lo que los medios te van a decir. Ahora nunca crea más del 30% de lo que los medios y las redes sociales te van a decir. Porque no solo porque mientan, también está la información incorrecta porque los que la postean no saben de lo que están hablando. Brevemente. Y hay mucho disparate. Nos hemos quedado sin tiempo. Brevemente, ¿qué puede esperar
quiero una contestación breve de ambos, de los electores rumbo a lo que se perfila de aquí a que empiezan las radicaciones, o cómo está el panorama desde ahora político? Bueno, yo creo que van a buscar políticos que le hablen con la verdad. Yo no creo que el elector típico puertorriqueño esté esperando que los candidatos vengan con promesas de villas y castillas. Creo que el pueblo sabe la situación por la que está atravesando el país y quiere gente responsable, con experiencia, que pueda proyectar honestidad y propuestas que atiendan la situación de forma creíble y realista. Yo creo que además de eso, que lo suscribo, el pueblo tiene que aprender de las experiencias vividas. Si no participas, permites que otro decida por ti. Y yo creo que Puerto Rico ya no se puede dar el lujo que se ha dado en el pasado, para bien y para mal, de dejar que otro decida. En el 2012 hubo una abstención de más de 150,000 electores que simplemente se quedaron en su casa. Los efectos están claros, indistintamente de lo que queramos pensar cada uno. No estoy planteando quién gana o quién pierde, estoy planteando que el que no participa, lo que hace es que permite que otro decida por él y después entonces es tarde para quejarse. Si no se queja, no se queje, participe en las elecciones generales. Gracias a ambos por haber participado. Gracias a ti. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Y de regreso a Directo al Punto, ahora nos acompaña el representante Johnny Méndez. Representante, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Mariel, buenas noches al público que nos está observando. Representante, ¿ustedes van a ir al tribunal relacionado al matrimonio gay, verdad? Que el gobernador decidió no defender esa área del Código Civil. Háblenos un poco de eso. Bueno, mira, la realidad es que el gobernador, cuando juramentó su cargo el día 2 de enero del año 2013, él juramentó proteger y defender las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, así también como defender la Constitución de Puerto Rico y de los Estados Unidos. Y obviamente el artículo 68 que aparece en el Código Civil es una ley, el Código Civil es una ley del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que obviamente el gobernador tiene la obligación de defender y de darle instrucciones al secretario de Justicia de defender esa ley en los foros en que sea planteada algún cuestionamiento de esa ley. Las instrucciones que le dio el señor gobernador al secretario de Justicia fue todo lo contrario. Por lo tanto, el gobernador faltó a su juramento. Y nosotros lo que estamos reclamando es que el gobernador no puede rendir la jurisdicción o rendir la vigencia de una ley por un capricho personal de él, sino que si él tiene la intención o tiene el deseo o es su creencia que ese artículo no debería existir en el Código Penal o que no en el Código Civil, perdón, o que no debería existir de la manera en que está escrito, pues sencillamente que radique un proyecto de ley o utilice un legislador de su partido que también cree en lo mismo, radique el proyecto de ley y lo discutamos en el foro que es que hay que discutirlo, que es la Asamblea Legislativa. Él no puede obviar la función de la Asamblea Legislativa, que es precisamente el aprobar legislación o enmendar leyes que ya estén vigentes. Por lo tanto, nosotros le estamos exigiendo al gobernador y vamos a utilizar los elementos legales necesarios para obligar a que ese cambio en la ley que está proponiendo el gobernador ahora al rendir la posición del Estado Libre Asociado de Puerto Rico ante el Foro Federal, venga a la legislatura, que es donde se tiene que discutir este asunto, y que el gobernador, si realmente cree en eso, que consiga los votos en la legislatura. Hacer lo contrario, le falta el respeto no solamente a los representantes constitucionales del pueblo que están en la Asamblea Legislativa, senadores y representantes, sino también que falla al compromiso que hizo el señor gobernador el 2 de enero del año 2013 cuando juró defender las leyes y la Constitución del pueblo puertorriqueño. A ver, cuando yo escuché la noticia, a mí me estuvo un poquito raro porque el gobernador, uno de sus caballitos de batalla en esto del IVA es la evasión contributiva. Entonces a veces él se puede proyectar como que la evasión contributiva y la ley contributiva la vamos a defender, pero aquí levante las manos. Es que el gobernador tiene un doble discurso. El gobernador en todo momento utiliza las cortinas de humo
como hacían los magos cuando nos entretenían a nosotros cuando niños, lanzando precisamente esas cortinas de humo para salirse de lo que son los verdaderos problemas del país. Y traer a la discusión este asunto, ordenarle al secretario de Justicia el que se rinda ante un foro federal una ley del gobierno o del Estado de Puerto Rico, pues le hace un flaco servicio al país. Y yo creo que el gobernador, estos asuntos serios se discuten con gente seria, se discuten en la Asamblea Legislativa, radicando un proyecto de ley de frente, de cara al pueblo, donde lo podamos discutir ampliamente y entonces convencer a los legisladores de su posición. Y ese es el proceso democrático. Hacer lo contrario sería estar viviendo en un estado totalitario, donde el gobernador puede gobernar mediante decreto, tomando decisiones arbitrarias, sin dar la participación del proceso democrático. ¿Esperan prevalecer? Bueno, nosotros tenemos la razón en este asunto, así que esperamos prevalecer. Gracias al representante Johnny Méndez por haber estado aquí con nosotros. Recuerde visitarnos a través de Twitter, seguirnos a través de Mariel_Pagan y será hasta la próxima semana.